Hola de nuevo. Entonces, continuamos con los naturalia negozii, con los elementos naturales del contrato de compra-venta. Aquí tenemos entonces la regulación de frutos. La regla general en cuanto a la regulación de los frutos del bien compra-vendido es que le pertenecen al comprador. Especialmente claras son las normas en torno a los frutos naturales pendientes. Al respecto, por ejemplo, el artículo 1857 establece que la venta se reputa perfecta desde que las partes convinieron cosa y precio y establece de forma clara que esto ocurre respecto de los frutos y flores pendientes. De la misma forma, cuando se trata de un bien semoviente, una vaca o una yegua, que esté preñada o que esté amamantando a la cría, como se entiende todavía que esa cría es un fruto que no ha sido desprendido de la cosa matriz, se entiende que ese fruto le pertenece también al comprador. La regla, en cambio, es distinta en derecho comercial, porque el artículo 919 nos plantea que los frutos naturales le pertenecerán al comprador solamente después de la entrega de la cosa. Significa que no va a ser con el perfeccionamiento del contrato de compraventa que los frutos comenzarán a pertenecerle, sino a partir de la entrega. Y pues ya después de eso, obviamente, los frutos percibidos y los frutos civiles percibidos también le pertenecerán, pero es en ese entorno. El Código Civil, pues estaremos bajo la regla de que los frutos le pertenecen al comprador, y esto va a marcar una regulación diferente en materia de riesgos, como veremos a continuación. Tienen en cada uno de los regímenes una regulación acorde con la regulación que existe para los frutos. Ahora bien, esta regulación aplica cuando se trata de cuerpos ciertos, es decir, cuando se trata de obligaciones de especie. Si estamos en el ámbito del derecho civil, el artículo 1876 del Código Civil nos va a dar la regla de res perit creditori, es decir, la cosa perece para el acreedor. ¿Por qué? Porque como los frutos pertenecen al acreedor, también los riesgos de la cosa se le transmiten, se le transfieren. Esto ha sido así desde la época del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. En cambio, en el ámbito del derecho comercial, el artículo de 929 nos indica que la cosa perece para su dueño, res perit domino, o el deudor, porque este deudor de la cosa, no del precio sino de la cosa, aún es el propietario de ella en la medida en la que la tradición todavía no se ha perfeccionado. Esta regla, estas dos reglas aplican cuando se trata de obligaciones de cuerpo cierto, de especies. Cambia en cambio, valga la redundancia, si se trata de una obligación de género, porque el principio general es que los géneros no perecen, genera non pereunt. Si a un vendedor se le daña, perecen unos kilos, unas toneladas de maíz, de sorgo, de arroz, mueren unas vacas que tenía que tradir posteriormente, en cualquiera de estos casos sigue estando obligado a entregar posteriormente unos elementos de la misma calidad y en la misma cantidad para cumplir con su obligación. No se constituirá en mora en caso de que se trate de un caso fortuito, pero su obligación seguirá existiendo, porque como es de género, pues el género no perecerá, aunque los especímenes concretos sí lo hayan hecho. Dentro de la misma regulación de los naturalia negozii, entonces tenemos que dirigirnos ahora a el análisis de la mora, que nos dará una regla sobre inversión del riesgo y sobre mora creditoria y debitoria. Entonces, en relación con el riesgo, vamos a tener una inversión del riesgo, es decir, va a cambiar el orden en que el riesgo se atribuye, dependiendo de si estamos en mora o no. Entonces, si el deudor de la cosa está en mora de entregarla en derecho civil, considerando que estamos hablando de una especie que es donde importará esta regulación de riesgos. Entonces, aquí, en este ordenamiento civil, la cosa perecerá para el acreedor,
pero si el deudor de la cosa está en mora de entregarla, la cosa perecerá para él. Pero si ese deudor demuestra que la cosa hubiera perecido también en manos del acreedor porque ocurrió un evento de fuerza mayor que hubiera afectado también la cosa en manos del acreedor, entonces la cosa volverá a perecer para el acreedor. Si vamos a derecho comercial, donde la cosa perece para el deudor de ella y el acreedor está en mora de recibirla, o sea, debía recibirla un día o una hora específica y no lo quiere hacer, entonces los riesgos de la cosa se trasladan a él. Entonces, si acontece algún evento que haga perecer la cosa perecerá para el vendedor, a menos que él logre demostrar que incluso si la hubiera recibido, habría sido afectada, caso en el cual volverá el riesgo de la cosa a su lugar original, que será el de el propietario deudor. Eso en cuanto a las reglas de riesgo. Es decir, tomamos las reglas de riesgo de la cosa en materia de cuerpos ciertos y si estamos en mora, el riesgo de que esa cosa perezca cambia de parte, se va a la contraparte. Pero si esa contraparte logra demostrar que incluso en sus manos o incluso en manos del otro hubiera sido afectada la cosa por ese evento de fuerza mayor, entonces ese riesgo volverá a cabeza de aquel que lo tenía originalmente. Vamos con la mora debitoria, es la mora del deudor. En la mora debitoria tenemos que si el comprador no paga el precio o el vendedor no trade, o sea, no da oportunamente la cosa, el otro contratante puede elegir entre la ejecución coactiva in natura o puede elegir irse por la condición resolutoria tácita que le permite resolver el contrato más, en cualquiera de los dos casos, más la indemnización de perjuicios correspondientes. Esta es la regla general que consagra el artículo 1546 del Código Civil, pero adicionalmente la consagra el artículo 870 del Código de Comercio. Y específicamente para el contrato de compraventa mercantil, el artículo 1930 del Código de Comercio también la establece, caso en el cual debe decirse de forma expresa, o sea, si se dice de forma expresa se aplica el 1930, si no se aplica de forma expresa se aplica el 870 y el 1546 del Código Civil en este caso. Y si aplicamos el 1930 del Código de Comercio, el código le llama pacto comisorio, que como veremos posteriormente en los contratos de garantía es una categoría que propiamente aplica para otro tipo de cosas. Adicionalmente, si el comprador pagó y el vendedor incumple, notemos que en este caso el vendedor es el deudor de la cosa, entonces el comprador tiene derecho a que el vendedor le pague intereses corrientes por el monto que haya pagado, más los perjuicios. Son dos cosas aparte. Recordemos que los intereses cumplen la función de indexar la moneda para que, en este caso, el poder adquisitivo del comprador no se vea afectado. Y eso es una cosa diferente de la aplicación de los perjuicios adicionales que eventualmente se le hubieran podido causar. En cuanto a la mora creditoria, pues es la mora en la que incurre el acreedor, sea del precio, en el caso del vendedor, o sea de la cosa, en el caso del comprador, cuando es renuente a recibir aquello que se le debe. Lo que ocurre con esto es que se le causan perjuicios, como ya lo habíamos visto en algún momento anterior, se le causan perjuicios al deudor en la medida en la que se le fuerza a permanecer en un estado de incumplimiento. En este caso, ambos eventos tienen una posibilidad de ejecución. Si es el vendedor el que se niega a recibir el precio, es posible hacer un pago por consignación con el proceso correspondiente determinado por el Código General del Proceso. Si se trata de, puede demandar también el pago por consignación para poder realizar la dación y la entrega, para poder tradir oportunamente, dejando en manos de un consignatario secuestre el bien que debe entregar.
El problema es que si la obligación comporta obligaciones de hacer, como instalar algo, que además de haberse vendido, pues se ha contratado la, el servicio de su instalación, finalmente se encontrará que es de imposible realización esa obligación y por lo tanto no habrá forma de ejecutarla. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.